Hola, ¿cómo están? Yo soy el profe Marcelo Santillán. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirles que se suscriban al canal. ¡Empezamos! Gracias a la función de nutrición, el ser humano obtiene las sustancias necesarias para vivir. Para obtener los nutrientes y que se distribuyan por el cuerpo, es necesaria la intervención de 4 sistemas. Entonces, chicos, nutrición, como ya dijimos, se refiere a alimentarnos, ¿no? Pero en nuestro cuerpo, para que eso suceda, hace falta, dice, 4 sistemas. El sistema digestivo sería el 1. El sistema respiratorio es 2. El circulatorio, 3. Y el sistema excretor, 4. Aquí tenemos, chicos, los 4. Sistema digestivo, sistema respiratorio y en la otra está sistema circulatorio, sistema excretor. Van a poner como título de deber al cuadernito, chicos. Título ponen función de nutrición. Hacen el resumen de esto y a continuación ponen subtítulo, sistema digestivo. Pegan esta imagen y como está poquito, copiamos esto. Lo mismo con sistema respiratorio. Después hacemos en el cuaderno sistema circulatorio y por último pegan sistema excretor, ¿no? Con sus pequeños resúmenes. Como está poquito, copian tal como está. Voy a explicarles, chicos, y luego vemos un video, ¿les parece? Muy bien. El sistema digestivo se refiere a cuando comemos. Observen al chico, está comiendo. Sistema digestivo se refiere a todas las cosas que intervienen para que nuestro cuerpo reciba el alimento, ¿no es cierto? Empezamos comiendo. Y en nuestro cuerpo ese alimento es molido por nuestros intestinos, por nuestro estómago, ¿no es cierto? Y después pasa a la sangre y la sangre lo distribuye a todo nuestro cuerpo el alimento. Sistema respiratorio, como estamos observando, se refiere a la respiración, al oxígeno que entra a nuestro cuerpo. Sistema circulatorio se refiere al corazoncito que bombea la sangre y la sangre está llevando el alimento, ¿no es cierto? Todos los nutrientes que van a la célula, la sangre es la que lo lleva. Y por último tenemos sistema excretor, se refiere a que lo que ya no nos sirve, pues lo desechamos en el baño, chicos, ¿no? Entonces, para esto vamos a ver un video, ¿no? Vamos a ver un video, pero primero les explico y luego vemos el video, ¿no? Vamos a ver primero esto. Actividad 3. Completa esta tabla. Funciones vitales. Las funciones vitales son 3. Relación, nutrición y reproducción. Este es un resumen, ¿no? Estamos ahorita en nutrición, pero ya nos pregunta sobre lo que hemos visto. A ver, en las funciones vitales, en la función de relación, llenemos. Vamos al texto y busquemos, a ver, la función de relación. En la relación intervienen los sentidos, el sistema nervioso y el aparato locomotor. Ponemos aquí eso, ¿no? En la nutrición, vamos al libro también. En la nutrición, ahí, ya me pasé. En la nutrición, aquí está. Intervienen sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema circulatorio y sistema excretor. Eso ponemos aquí, completa, chicos. Y en la reproducción, vamos al texto también. En la reproducción intervienen el aparato reproductor masculino y el aparato reproductor femenino. Eso ponemos aquí. Ya está. Sistema reproductor femenino. Faltaría sistema reproductor masculino, chicos. Vamos a la 4. De las actividades que desarrollas durante el día, ¿cuáles corresponden correctamente a la función de nutrición? A ver, durante todo el día, ¿cuál será la función de la nutrición, chicos? ¿Será jugar fútbol? ¿Será escribir en el cuaderno? ¿O será desayunar, ir al bar, almorzar y merendar? Eso ponen aquí, ¿no? Pongan desayunar, almorzar, merendar. O pueden poner también que se van al bar. Función de nutrición, pues en el desayuno, cuando tomamos la leche con el pan y los huevos. En el almuerzo, la función de nutrición, cuando comemos la sopa, el arroz y el jugo, ¿no es cierto? Y en la merienda, la función de nutrición sería cuando comemos el pan y el cafecito, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces pasemos a la siguiente. La función de nutrición consta de 4 procesos: la digestión, la respiración, la circulación y la excreción, como ya lo dijimos. Estudiaremos las dos primeras, estudiaremos los 2 primeros sistemas, el digestivo y el respiratorio, en esta unidad. Vamos a estudiar primerito, dice, el sistema digestivo y el sistema respiratorio. Son temas un poquito grandes, chicos, ¿no?
digestivo y el respiratorio. Muy bien. Entonces, antes de completar la actividad 5 y antes de completar la actividad 6, vamos a ver un video acerca de estos 4 sistemas, chicos, ¿no? ¿Les parece? Para lo cual voy a pedirles que pongan mucha, pero mucha atención, chicos. Vamos a ir entendiendo y comprendiendo. Te doy la bienvenida al sistema circulatorio. Este es el corazón, el motor principal del sistema. El sistema circulatorio lleva la sangre a todas las partes del cuerpo. Para cuidar el sistema circulatorio tienes que hacer ejercicio y tener una alimentación sana. El corazón es un músculo. Cada movimiento o latido que da permite que la sangre llegue a todo el cuerpo. Para saber el tamaño de tu corazón, cierra tu mano. El corazón tiene el tamaño de tu puño. Está colocado en el centro del pecho hacia tu izquierda. Ahora que ya conoces al corazón, vamos a ver qué lleva la sangre. Hola, yo soy un glóbulo rojo y llevo el oxígeno a las células para que puedan conseguir energía. Estos son los glóbulos blancos y se encargan de luchar contra las sustancias extrañas. Estas son las plaquetas. Su misión es arreglar las venas y arterias, que se rompen al hacernos una herida y así no perder sangre. Juntos formamos la sangre, el líquido rojo que te sale cuando te haces una herida. Nuestro recorrido comienza y termina en el corazón. La sangre llega a todo el cuerpo a través de los vasos sanguíneos, que son tubos para transportarla. Las arterias son los tubos que nos transportan desde el corazón a los órganos y las células. Los capilares son tubos pequeños donde se intercambia el oxígeno y los alimentos. Las venas son los tubos que nos llevan de vuelta desde los órganos al corazón. Así es como los órganos y las células consiguen el alimento y oxígeno necesario para sobrevivir. La sangre, concretamente nosotros, los glóbulos rojos, nos llevamos sustancias de desecho que no quieren las células y dióxido de carbono. Ya hemos llegado al corazón, así que aquí acaba nuestro viaje. Antes de comenzar un nuevo recorrido, vamos a cargarnos de oxígeno y nutrientes. ¡Muchas gracias por ayudarnos! ¡Hasta pronto! El sistema respiratorio es el encargado de extraer del aire que respiramos el oxígeno, un gas necesario para que nuestras células puedan vivir y desarrollarse. El sistema respiratorio también permite eliminar el dióxido de carbono que las células producen después de usar el oxígeno. Este proceso se conoce como respiración. La respiración es un proceso involuntario y automático. El aire entra por la nariz y se encuentra con unos pelillos que se encargan de humedecerlo, calentarlo y limpiarlo para impedir que la suciedad llegue a los pulmones. El aire continúa por la faringe, la laringe y luego pasa a la tráquea. Esta se divide en 2 partes formando los bronquios que se encuentran dentro de los pulmones. Una vez dentro de los pulmones, el aire pasa por unas ramificaciones llamadas bronquiolos. Los pulmones son los órganos más importantes en la respiración. Cogen el oxígeno del aire y expulsan el dióxido de carbono que el cuerpo no necesita. Los alvéolos cogen este oxígeno y lo pasan a la sangre para distribuirlo por todos los órganos y células de nuestro cuerpo. Por último, el diafragma, situado bajo los pulmones, ayuda a coger y llenar los pulmones de aire, inhalar. También a expulsar el aire que el cuerpo no necesita, exhalar. El aire que expulsamos contiene dióxido de carbono y sustancias de desecho. Además está caliente. Puedes sentir este calor si pones la mano en tu boca cuando expiras. El tabaco o la contaminación pueden dañar tu sistema respiratorio. El deporte o respirar aire puro son hábitos esenciales para cuidarlo. La digestión es el proceso de transformación de los alimentos para que puedan ser absorbidos y utilizados por las células del organismo. La digestión comienza en la boca, donde se produce la masticación y la salivación.
dientes se encargan de cortar y triturar los alimentos. Las glándulas salivales que producen la saliva para ablandar los alimentos. La lengua que mueve los alimentos, los mezcla con la saliva y forma el bolo alimenticio. La faringe tiene una válvula que se abre para tragar y entonces el bolo pasa al esófago. El bolo avanza por el esófago hasta llegar al estómago. El estómago segrega los jugos gástricos que continúan con la digestión para procesar los alimentos. Esta masa se conoce como quimo. El quimo cruza el píloro y llega hasta el intestino delgado. En el intestino delgado se produce la mayor parte de la digestión. El páncreas y el hígado vierten jugos para procesar las grasas y los hidratos de carbono. Aquí se absorben las sustancias necesarias para el organismo y pasan a la sangre. A continuación, las sustancias que el cuerpo no ha asimilado todavía llegan al intestino grueso. De nuevo, el organismo recupera sustancias necesarias y absorbe el agua. El recto y el ano son el final del sistema digestivo. Aquí se expulsan las sustancias que el organismo no necesita. Una dieta saludable, beber agua y el deporte son hábitos esenciales para cuidar tu sistema digestivo. Si quieres seguir aprendiendo, pincha más vídeos y suscríbete al canal de Smile and Learn. Podrás estar al día de nuevas aventuras. Bueno, chicos, ya hemos visto entonces. Es hora de completar, entonces vamos a empezar. Entonces ya entendimos, chicos, ¿no? Actividad 5. Completa estas frases. A través del sistema expulsamos de nuestro cuerpo las sustancias de desecho. ¿Qué palabra irá aquí? ¿Qué sistema irá, chicos? Sistema excretor. B. Obtenemos oxígeno gracias al sistema. ¿Cuál será? ¿De dónde obtenemos el oxígeno? En el sistema respiratorio. Y así van llenando las que faltan, ¿no? Por último, 6. Relaciona cada fotografía con el sistema que le corresponde. Aquí estás revisándole el pulso a la sangre, ¿no es cierto? Entonces sería circulatorio, aquí sería excretor, respiratorio y digestivo. Eso es todo, chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes. Suscríbanse, comenten y compartan para más videos. Chao, chao.